Hola, soy el profesor Hugo Hacho del curso de trigonometría del siglo 2018-2. En esta semana vamos a hacer lo que es sistemas de medida angular. Muy bien, vamos a ver lo que es un ángulo trigonométrico, ¿ya? Primero, acá tenemos nosotros un rayo, acá está el rayo OA, ¿ya? Y lo que se va a hacer para generar un ángulo trigonométrico es comenzar a rotar dicho rayo. Este rayo lo podemos rotar en un sentido antihorario o en sentido horario. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Este segmento de color rojito lo voy a rotar en este sentido, así. Ahí está. Lo que se hizo es este punto de aquí, este segmento o este rayito lo he comenzado a rotar y lo roté en este sentido. Este sentido nosotros le vamos a llamar sentido antihorario. Antihorario. Entonces este segmento o este se ha rotado así. Este segmento o este rayo OA va a ser comenzado a rotar en este sentido, en sentido antihorario. Esta posición inicial nosotros le vamos a llamar lado inicial, como está aquí. Lado inicial, ahí está, es en esta posición. Desde esta posición voy a comenzar a rotar. Al rotar a esta nueva posición, nosotros le denominamos lado final. ¿Ya? Este es el lado final y este de acá es el lado inicial. A esta abertura que se genera al rotar este rayo se le va a llamar ángulo trigonométrico. Por ejemplo, le podemos llamar teta. Este es el ángulo trigonométrico. O sea, este de acá es el lado inicial del ángulo trigonométrico teta y este es el lado final del ángulo trigonométrico teta. ¿Está bien? Ahora, también lo podemos rotar en este otro sentido. Por ejemplo, en el sentido horario. O sea, este segmento o este rayito lo roto en este sentido así. Y genero otro ángulo. Y ese ángulo de ahí, por ejemplo, le voy a llamar alfa. Este es un ángulo trigonométrico, pero en sentido, en este caso, horario. Horario. ¿Está bien? Ahora, A', ahí está. A' dos líneas. Ya. Este de acá sería el lado final, este es el lado final, pero de este angulito alfa. Este sería el lado final del angulito alfa. Y también es el lado inicial de este angulito alfa. ¿Está bien? Recordar, este sentido, sentido antihorario, hace que la medida del ángulo teta, esta medida, sea siempre positiva. Ve acá, que acá dice, si yo roto este segmento en sentido antihorario, la medida de este ángulo, la medida es positiva. ¿Ya? Hay que recordarlo, voy a resaltar así como positivo. Y si lo he rotado en sentido horario, la medida de este ángulo, en este caso del ángulo alfa, va a ser negativa. ¿Está bien? Algunas observaciones que uno pertinentes que puede hacer es lo siguiente. Observaciones, por ejemplo. ¿Qué observaciones yo puedo tener? Observación. Mire, yo puedo tener un ángulo trigonométrico así. Este es un ángulo trigonométrico, digamos así. ¿Así? Y así. Este ángulo trigonométrico, bueno, lo voy a hacer rotar así. Y veo usted que en este ángulo trigonométrico, acá está el vértice O. Este es el ángulo alfa, por ejemplo. Teta le voy a llamar. El ángulo teta, ángulo trigonométrico teta. Su lado inicial es este segmento de rojo que ha sido rotado hasta donde se ubica el segmento de color verde. Ve usted. ¿Está bien? Este de acá lo he empezado desde aquí, del segmento rojito, y lo he rotado y en su nueva posición está ahora en el segmento de color verde. Este ángulo trigonométrico es teta. Ahora, ¿qué pasaría si yo cambio de posición inicial? Ya no va a ser mi posición inicial el segmento de color rojo, sino ahora mi posición inicial va a ser el segmento de color verde, o sea aquí. ¿Está bien? Desde aquí va a rotarse en este sentido. ¿Está bien?
Ahora, su lado inicial de este nuevo ángulo es el de color verde y su lado final va a ser el de color rojo. La gran pregunta es, ¿qué ángulo sería este tipo? Es claro que este angulito tiene la misma abertura. Eso quiere decir que a cierto modo va a ser el mismo ángulo. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Como acá este tiene un sentido y este tiene otro sentido, entonces acá siempre lo va a acompañar un signo negativo. Cuando usted invierta o cambia de sentido, va a mantener el mismo ángulo, pero le va a agregar siempre un ángulo negativo. ¿Está bien? Otra observación pertinente sería la siguiente. Esta es la observación número 2, por ejemplo, y acá lo voy a observar una observación número 1. Para mí esta observación número 1 es una de las más interesantes, que dice lo siguiente, por ejemplo. Mediante un ejemplo simple lo podemos ver de la siguiente manera. A ver, una idea acá, para este tipo se vería así, por ejemplo. Si yo tengo acá un ángulo así, y tengo estos ángulos de esta manera, por ejemplo, que este tipo sea alfa y que este tipo de acá sea teta, por ejemplo. La gran pregunta es, ¿cuál es la relación de alfa y teta? Por lo general, uno siempre dice, estos de acá son ángulos suplementarios. Entonces piensa en geometría y dice de que acá ocurriría lo siguiente, que este ángulo teta más este ángulo alfa deberían de sumar 180 grados. Eso es lo que diría la geometría básica. Pero nosotros tenemos en cuenta de que estos ángulos son ángulos trigonométricos. ¿Qué cosa tienen en común? Tienen un sentido. Entonces, a mí me gustaría aplicar las propiedades geométricas, pero para poder aplicar esas propiedades, los ángulos deben tener un mismo sentido. Entonces, esta observación importante que lo vas a tener en cuenta es lo siguiente. Para aplicar las propiedades geométricas, las propiedades geométricas de ángulos, en este caso, de ángulos que usted conoce, a los ángulos trigonométricos, lo voy a escribir así, trigonométricos, estos deben estar en un mismo sentido. Estos deben estar en un mismo sentido. Deben estar en un mismo sentido. De preferencia, sentido antihorario. De preferencia, sentido antihorario. Por ejemplo, ¿no? En este caso, para que se cumpla la relación que uno conoce, esta no se cumple, este es falso, nosotros podemos hacer lo siguiente. Vamos a colocar este ángulo en un mismo sentido. Por ejemplo, le cambio de sentido. Por la observación 2, si este es teta, él debe ser menos teta. Ahora, como tienen los mismos sentidos, ahora sí voy a aplicar lo que yo conozco. Ahora sí voy a decir, esto no se cumple, ahora sí yo voy a poder recién decir de esto, de que el ángulo menos teta más el ángulo alfa, ellos sí suman 180. Ahora sí puedo decir eso. 180 grados. Muy bien. Ahora, nosotros ya tenemos un ángulo trigonométrico. La gran pregunta es, ¿cómo medirlo? En cierta manera. Muy bien. Para eso, antes de hacer los sistemas de medida angular, una pequeña observación. Vamos a ver una observación pertinente con respecto a esto. Mire, yo voy a colocar acá un ángulo bien en particular, un ángulo muy especial. Este ángulo sería así. Acá está su lado inicial. Acá está su vértice. Y este ladito lo voy a comenzar a rotar. Lo voy a rotar en este caso en sentido antihorario de esta manera. Y me genero un ángulo.
Este ángulo es el ángulo teta. A este angulito que acabo de generar se le va a denominar ángulo de una vuelta. O sea que este ángulo teta se le va a denominar el ángulo de una vuelta. Voy a tomar así, ángulo de una vuelta. Ahora, ¿qué más podemos decir acá? Ahora lo siguiente. A partir de este ángulo de una vuelta voy a generar lo siguiente. Por ejemplo, este ángulo de una vuelta, acá es el mismo ángulo teta, voy a poner así, una vuelta. Este ángulo teta de una vuelta lo voy a dividir. A ver, por ejemplo, lo que se puede hacer es comenzar a dividirlo. Lo voy a dividir entre 360 partes. A esa división entre 360 nosotros le vamos a llamar una unidad. A este angulito de una vuelta le he comenzado a dividir 300 partes iguales. A cada partecita igual se le va a denominar una unidad. En este caso va a ser un grado. Y acá aparece lo que uno conoce, un grado sexagesimal. Además, también podemos decir también, por ejemplo, nuevamente, al ángulo de una vuelta, lo voy a volver a dividir. Usted lo puede dividir con lo que usted desee. Por ejemplo, si yo lo divido nuevamente este ángulo de una vuelta y lo divido entre 400 partes iguales, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si lo divido entre 400, este tipo va a ser igual una vuelta dividida entre 400 partes iguales. Nosotros le vamos a denominar un grado centesimal. Es la nueva unidad de un grado centesimal. De la misma manera podemos conseguir lo que es el sistema, el radial, que es así, igualito, la misma idea. El ángulo de una vuelta, ahora yo no lo voy a dividir entre 360, ya no lo voy a dividir entre 400, sino lo voy a dividir entre 2pi. A ese número, a esta relación en la cual yo lo divido entre 2pi, nosotros le vamos a denominar un radián. ¿Ya? Ese va a ser las unidades, 2pi es igual a un radián. A partir de estos dos de aquí, esos tres elementos, vamos a conseguir los sistemas. Por ejemplo, para la unidad de un grado sexagesimal, vamos a tener el sistema sexagesimal, donde la medida del ángulo de una vuelta, como usted podrá ver acá, va a ser 360 grados. Para el sistema centesimal o sistema francés, la medida del ángulo de una vuelta valdría 400 grados centesimales. Y para el sistema radial, la medida del ángulo de una vuelta sería 2pi radianes. Además, solamente el sistema sexagesimal y el sistema centesimal tienen sus unidades. Mire, un gradito sexagesimal lo voy a dividir en 60 partes. No solamente me conformo con haberlo dividido al ángulo de una vuelta en 360, sino a esta unidad lo voy a dividir en 60 partecitas. Y cada partecita se le va a denominar minuto sexagesimal. Teníamos un grado sexagesimal equivale a 60 minutos sexagesimales. Un minuto sexagesimal equivale a 60 segundos sexagesimales. Por una regla de 3 simple, nosotros podemos deducir de que un grado sexagesimal representa 3.600 segundos. Análogamente, en el sistema centesimal también tenemos lo siguiente. Un gradito centesimal lo vamos a dividir en 100 partes iguales. A cada partecita se le va a denominar como minuto centesimal. Y así tendríamos de que un grado centesimal equivale a 100 minutos centesimales. Un minuto centesimal equivale a 100 segundos centesimales. Por lo tanto, un grado centesimal, ¿cuántos segundos me va a representar? Me representan a 10.000 segundos centesimales. Ahora, otra observación. Mire, a partir de él vamos a tener la siguiente relación. Una vuelta de aquí voy a tener así, que el ángulo de una vuelta va a ser catalogado de lo siguiente. Por ejemplo, de estos dos de aquí voy a tener lo siguiente. Una vuelta va a ser equivalente a decir 360 grados sexagesimales. Y una vuelta también es 400 grados centesimales.
Y una vuelta, ¿a qué es equivalente también? Esto de acá es igual a decir 2pi radianes. Aquí aparece una relación, nuestra primera relación entre los sistemas. ¿Está bien? Ahí está. Cosa que aparece acá. Una vuelta es 360 grados sexagesimales, que es equivalente a decir 400 grados centesimales, que es equivalente a decir 2pi radianes. ¿Qué equivalencia fundamental le va a salir a partir de acá? Por ejemplo, lo más conocido, ¿no? Si yo agarro estos dos de aquí y comienzo a subdividir, tendría mi primera relación, una de las más interesantes y las más importantes, que es muy usado por lo general, en la cual me dice de que 9 grados sexagesimal, simplificando solamente, sacándole 40ava, tendremos que 9 grados sexagesimales es equivalente a decir 10 grados centesimales. ¿Está bien? La otra relación que también podemos tener, esta es nuestra primera relación. La otra relación que se puede decir es lo siguiente: sácale mitad a los 3 y va a tener esta relación que dice de que 180 grados sexagesimales es a 200 grados centesimales como a pi radianes. Entonces tenemos otra relación que sería 180, 200 y pi radianes. Muy bien. Ya tenemos una forma de cómo relacionar estos tipos de acá. Estas de acá son equivalencias muy útiles que nos van a permitir ir de un sistema hacia otro, ¿no? Por ejemplo, para poder decir cómo poder llegar a ese tipo. Por ejemplo, me piden convertir, 45 grados sexagesimales, por ejemplo. Convierta 45 grados en radianes, por ejemplo, ¿no? Convertirlo en radianes. ¿Cuánto valdrá en radianes? Uno ya sabe más o menos, por experiencia, sabe más o menos qué es lo que puede salir. Entonces vamos a ver una solución práctica en la cual voy a decir lo siguiente. Acá tengo 45 grados sexagesimales. Si lo quiero convertir a radianes, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicarlo acá por un pequeño factor. En este factor, ¿qué es lo que voy a querer? Acá está 45 grados. Vamos a usar una fórmula de conversión en la cual lo que yo quiero son radianes y lo que quiero eliminar son los grados sexagesimales. Busquemos una equivalencia. Puede ser la 1, puede ser la 2. En este caso voy a usar la equivalencia 2, donde dice de que pi radianes, ¿cuántos sexagesimales equivale? Pi radianes equivale a 180 grados sexagesimales. Eliminando ahora las unidades, nosotros tenemos la conversión de 45 grados a radianes. 45ava 1, 45ava 4. Por lo tanto, quedaría así. Quedaría como pi sobre 4 radianes. Es decir, 45 grados sexagesimales equivale a pi cuartos radianes en el sistema radial. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo voy a encontrar una relación entre los sistemas con respecto a un ángulo en particular? Esta parte de las fórmulas de conversión, nosotros vamos a tener lo siguiente. Primero voy a conseguir un ángulo trigonométrico. Vamos a construir un ángulo trigonométrico. Entonces, este es el ángulo trigonométrico teta, por ejemplo, ¿no? Entonces, este ángulo lo voy a medir en los 3 sistemas que yo conozco. Por ejemplo, sistema sexagesimal, S, sistema centesimal, R, y el sistema radial. Lo he medido en los 3 sistemas que se conocen. R radianes, ahí está. Sistema sexagesimal, centesimal y radial. Entonces la pregunta es, ¿cómo relaciono esto de aquí? Tener en cuenta de que este S, ¿qué quiere decir este S grados? El S es el número de grados sexagesimales, ¿ya? Ese bolita que está acá es la medida del ángulo. El S es el número. El C es el número de grados centesimales y el R es el número de radianes. Muy bien. ¿Cómo encuentro estas relaciones que están acá?
Muy bien. Para eso yo voy a tener una pequeña relación. ¿Cómo voy a encontrar una relación entre ellos? A ver, por ejemplo, voy a tener acá el ángulo θ. Y este ángulo θ lo voy a dividir con el ángulo de una vuelta. Con el ángulo de una vuelta. Si yo hago eso, obtengo lo siguiente. Por ejemplo, miren, lo que yo voy a obtener es lo siguiente. Para que lo vea bien. Por ejemplo, en el sistema sexagesimal, ¿cuánto mide ese ángulo? Ese ángulo del sistema sexagesimal mide S grados sexagesimales. Y en el sistema sexagesimal, ¿cuánto equivale? En el sistema sexagesimal equivale a 360 grados sexagesimales. El ángulo de una vuelta, por si acaso. En el sistema centesimal, ese alfa, ¿cuánto equivale en el sistema centesimal? En el sistema centesimal equivale a C grados centesimales. Y una vuelta en el sistema centesimal, ¿cuánto valía? Eso valía 400 grados centesimales. Y el ángulo θ en el sistema radial, ¿cuánto vale? En el sistema radial valía R radianes. Pero el ángulo de una vuelta en el sistema radial valdría 2pi radianes. Así nosotros obtenemos lo siguiente. Así vamos a tener una relación que ya es conocida, que está interpretada aquí. Por ejemplo, tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos. Acá eliminamos las unidades. Estas unidades se cancelan, ya no me sirven, las elimino. Y solamente me quedaría lo siguiente. S es a 360, como C es a 400, como R, o el número de radianes, es a 2pi. Y acá tenemos una relación de proporción con constante de proporción K, por ejemplo. ¿No? Listo. De aquí nace el equivalente, sacando la mitad, saldría S es a 180, como C es a 200, como R es a pi. La constante permanece tal como está. O, si quiero algo más reducido, que es lo que por lo general más se usa, es S es a 9, como C es a 10 y R es a pi sobre 20. ¿No? Sacándole 20ava y 20ava. ¿Está bien? Ahora, ¿cuándo usar este tipo? Los otros lo vamos a usar cuando me hablan de un ángulo θ y el mismo ángulo es medido en los tres sistemas o dos sistemas distintos, ¿no? Sexagesimal, centesimal o radial. Ahí vamos a encontrar esa relación. ¿Cuándo más podemos usar este tipo? Por ejemplo, ¿no? Cuando a veces en los ejercicios aparece la palabra S, C y está relacionado con operaciones algebraicas. Digamos algo así, por ejemplo. Vamos a ver, como que sea ángulo alfa, un ejemplo así, por ejemplo. Tenemos un ángulo alfa que es medido en los tres sistemas, por ejemplo. ¿Ya? Este ángulo alfa es medido en los sistemas sexagesimal, centesimal y radial. Tal que cumple lo siguiente, pues no cumple lo siguiente. S más C más pi más 20 sobre pi por R igual, por ejemplo, que sea igual a 20, a 100, pues, que sea igual a 100, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo resolver ese tipo de cosas? Por ejemplo, ajeno a la hipótesis inicial, nosotros vemos una ecuación de 3 variables. A esta ecuación de 3 variables, así tal como está, es difícil de resolverla. Me encantaría de que este tipo tuviera solamente una variable, que es mucho más fácil. Entonces lo que voy a hacer es usar la fórmula de conversión y decir, si el ángulo está en los tres sistemas, entonces, como se cumple esta relación, entonces yo puedo decir lo siguiente. Usando esta de acá, que es la más usada, yo puedo decir de que este S lo voy a escribir como un 9K, el C lo voy a escribir como un 10K y el R lo voy a escribir como pi sobre 20K. Con estas variables lo reemplazo acá y obtengo aquí 9K más, en lugar de C, 10K, 20 de pi multiplicado por, en lugar de R escribo pi sobre 20
K igual a 100. Cancelando acá me queda K. A ver, acá decía K más K sería 10, más 10 sería 20. 20K es igual a 100. Por lo tanto, K valdría, mi quinta sería igual a 5. Si K vale 5, ya sé cuánto vale S, ya sé cuánto vale C y ya sé cuánto vale R. Por lo tanto, puedo conocer el ángulo de alfa. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a pasar a resolver los ejercicios.